Buenas, bienvenidos a un nuevo diálogo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga, con un tema que es muy interesante y de muchísima actualidad. Hoy vamos a hablar de mano de un experto, vamos a dialogar sobre la ciberseguridad y su importancia en el campo sanitario y más en específico en la medicina. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, nuestra vida digitalizada ha hecho que, por un lado, nuestras posibilidades tecnológicas sean mucho mayores, podamos abordar nuevos retos con mucha más solvencia, pero también tenemos unos nuevos peligros, una nueva problemática relacionada con la seguridad, con lo que se ha denominado ciberseguridad en este tipo de ámbitos. Para ello contamos con un invitado especial, es un privilegio para nosotros en este Colegio de Médicos de Málaga contar con la presencia de don Enrique Rando González. Bienvenido, don Enrique. Muchísimas gracias por contar conmigo. Bien, él es licenciado en informática, además ha trabajado durante mucho tiempo y sus publicaciones han versado sobre la inteligencia de fuentes abiertas y actualmente, y esa es la gran novedad y por eso estamos orgullosos de contar con él, es el director del Centro de Ciberseguridad de Andalucía que ha sido recientemente inaugurado. Así que estamos hoy de suerte en el colegio porque contamos con unos auténticos expertos en la materia y eso es lo que nosotros normalmente perseguimos en este tipo de diálogos. Sin más, vamos introduciendo en el diálogo y iba a preguntar una pregunta inicial sencilla, ¿no? De ¿cuáles son los principales riesgos de ciberseguridad a los que se está enfrentando ahora el sector sanitario y el sector de la medicina, ¿no? Me gusta que utilices la palabra riesgo y no amenaza, porque en realidad amenaza sí es verdad que el sector sanitario puede tener el mismo perfil de amenazas a lo mejor que otros sectores, pero el riesgo sí que es mucho más alto. En el sector sanitario manejamos, para empezar, datos muy sensibles de nuestros pacientes, prestamos un servicio crítico, un servicio en el que estamos jugándonos la salud, incluso la vida de las personas, y al mismo tiempo nos estamos exponiendo a un nuevo entorno en el que estamos introduciendo nuevos equipos que siempre llevan un ordenador detrás, los estamos conectando a redes, muchos de ellos tienen conexión a Internet, esto de la Internet de los dispositivos médicos, y además son equipos con una variedad muy grande, muchos de ellos no tienen nada que ver, incluso algunos están en los centros médicos y otros incluso dentro del propio paciente como un marcapasos computarizado. Todo ello configura un perfil de riesgo bastante alto, puesto que nos jugábamos mucho y la complejidad que tenemos que manejar es mucha. ¿Han sido tan importantes los recientes ataques o ataques que nosotros hemos visto en la prensa, ¿no? Con virus de estos ransomware, ¿no? Que han afectado a algunos hospitales y que incluso lo han paralizado? ¿Son tan relevantes este tipo de ataques para que se dé cuenta nuestra audiencia del nivel de influencia que pueden tener los hackers? Pues sí, mira, recientemente ha habido precisamente en Estados Unidos, en estos últimos días, un ataque de ransomware que ha afectado a un hospital pediátrico, lo ha tenido paralizado. El problema del ransomware es que ha evolucionado el concepto a lo largo de los años. Inicialmente se trataba simplemente de cifrar la información y eso ya era un problema importante para un hospital. Le puedes parar todos los procesos administrativos, con lo cual no sabes si tienen cita los pacientes o no, le puedes dejar sin acceso a los historiales médicos, o a los tratamientos, si alergias, con lo cual un facultativo pues, no es capaz de hacer un diagnóstico o un tratamiento adecuado para ese paciente. Pero incluso a medida que las organizaciones se han ido protegiendo contra este tipo de circunstancias, haciendo copias de seguridad, almacenándolas en varios sitios, etc., los delincuentes han cambiado la estrategia y ahora lo que están haciendo es, aparte de eso, cifrar la información, otra cosa que es difundirla, amenazar con difundir la información en el caso de que el hospital en este caso no pague el... Claro, y hay información confidencial, de datos de pacientes, claro. Claro, y información confidencial y muy sensible, puesto que algunas enfermedades conllevan un estigma social, otras enfermedades a lo mejor si se las conoce el empleador, pues puede condicionar el acceso a un empleo, si vas a contratar una prima de seguro, pues te pueden aceptarla o no aceptarla, o subirte o bajarte el precio en función de ella. Es una información que puede condicionar mucho y que afecta a tus derechos y libertades fundamentales.
Claro, por eso de ahí la importancia, ¿no? Ha puesto el acento en dos cosas que nos parecen muy interesantes. Por un lado, la privacidad y la confidencialidad de los datos personales de los pacientes que acuden a los centros sanitarios, pero no solo se quedan ahí, puede haber, como ha comentado, ataques cibernéticos que lo que hagan es influir sobre los procesos asistenciales, ¿no? Y cuando estamos tratando a unos pacientes o vamos a operar a un paciente, el que desaparezcan datos o incluso no podamos acercarnos con todas las garantías asistenciales a ese propio paciente, ¿no? Claro, la incorporación de la tecnología conlleva muchas ventajas y no podemos ser ajenos a ellas y tenemos que implantarla, pero hay que hacerlo con conciencia de los riesgos que estás asumiendo. Por ejemplo, se habla últimamente mucho de la posibilidad de hacer operaciones de forma remota utilizando un robot en un extremo y un facultativo en el En otro otro cirujano. lado. Claro, si en el momento en el que se está haciendo una operación, cualquiera de las dos redes, donde está el cirujano o donde está el robot, sufre un ataque y queda fuera de servicio, podemos dejar una operación a medias sin poder terminarla. Dependiendo del tipo de operación, eso puede ser muy grave e incluso poner en riesgo grave la vida del paciente. Claro. Después hay otra cosa que también se ha visto en el pasado, y esto ya tiene su tiempo, que es los dispositivos médicos que metemos dentro del paciente. Un marcapasos, que a lo mejor tiene un sistema pequeñito computarizado para llevar un inventario un control. Un registro de cómo ha ido, claro. O incluso para poder interactuar con él en caso de que haya una taquicardia o haya... Sí. ¿Qué ha ocurrido en algunos casos? Eso, que se han descubierto de vulnerabilidades que podrían permitir a un delincuente alterar el funcionamiento del marcapasos. Del propio marcapasos. Y eso, pues, de nuevo, estamos poniendo en riesgo la vida del paciente si no se corrige ese error. Además, en aquel caso, estoy hablando de una cosa que ocurrió en Estados Unidos que afectó a 350.000 marcapasos y hará unos 6 años, así. El problema es que la actualización del dispositivo conllevaba unos 3 minutos. Durante esos 3 minutos entraba en modo vaca con unas pulsaciones de 60, 65 y no era posible actuar en caso de que pasara algo durante esos 3 minutos en el paciente. Afortunadamente no hubo nada porque el riesgo en este caso era relativamente bajo, una ventana muy pequeña. Pero ¿qué pasa si el marcapasos se queda colgado, entre comillas? No 3 minutos, sino más tiempo, claro. Sí. O si simplemente la actualización no funciona bien y se produce un fallo. Entonces hay un montón de aspectos a considerar, aparte del meramente asistencial en todo este... Claro, que es por un lado el tema de la privacidad, confidencialidad, pero también estamos hablando de temas asistenciales. De hecho, usted ha hecho referencia a una parte muy importante, es que antes que esto sonaba un poco a ciencia ficción y que de aquella manera las organizaciones iban introduciendo ciberseguridad, ahora ya no es que estén de aquella manera, sino que tienen una obligación grave de invertir en equipos y en metodologías de ciberseguridad, ¿no? Bueno, la normativa nos obliga en muchos casos. Recientemente se aprobó una normativa europea, la NIS2, que establece como uno de los sectores críticos, y no podía ser de otra manera, el de la salud, y establece medidas de seguridad que hay que tomar aquí. En el ámbito público, los hospitales públicos están incluidos en esto también, pues tanto la normativa española sobre infraestructuras críticas como el Esquema Nacional de Seguridad, en el cual pues también se establecen medidas que hay que ir tomando. El problema es que no siempre es fácil tomar estas medidas, porque nos encontramos con dificultades cuando nos enfrentamos a productos, por ejemplo, médicos especializados. Tú compras un equipo médico especializado, cuesta muchísimo dinero, tiene, por lo tanto, que tener un ciclo de vida muy largo y tiene un ordenador con un sistema operativo cuyo ciclo de vida no es tan largo. No es tan largo, claro. Y si el fabricante no te garantiza que eso funciona con la próxima versión... Claro, con las actualizaciones siguientes, claro. Te tienes que quedar anclado ahí, pero quedarte anclado en una versión del sistema operativo significa no corregir todas las vulnerabilidades que van apareciendo a partir de determinado momento. Eso conlleva un riesgo que hay que compensar de alguna manera, pues quizás estableciendo algún tipo de medida en el perímetro antes de llegar a ese equipo, porque ese equipo esté protegido por otro que evite los riesgos que estamos asumiendo, ¿no? Es complicado. También hay otra normativa europea que es la Cyber Resilience Act, que va a abordar este tema porque va a abordar específicamente el tema de la Internet de las cosas y del equipamiento. Habla en particular de cualquier tipo de equipamiento que tenga componentes computarizadas, pero es un tema que tenemos cara al futuro. Cara al presente y cara al pasado hemos tenido circunstancias en las que ha sido muchas veces difícil garantizar la seguridad. Y cada vez hay más lo que se conoce los wearables, estos que
mecanismos, con relojes, con brazaletes y todo eso, que van introduciendo información y que esa información también viaja por internet, que también es crítica, claro. Claro, y que no sabemos muchas veces dónde va, Claro. porque te compras un reloj con capacidad para medirte el pulso y eso se almacena en la nube de cierto proveedor que tú cuando compras el reloj Ni sabes, ni te lo planteas muchas veces y es un Claro. problema, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando compras una bombilla con conexión a internet te preocupas de si la aplicación del móvil es fácil o difícil de utilizar, de si tiene más o menos colores, más o menos intensidad, pero muchas veces no te planteas la seguridad de ese producto. Claro. Por eso es muy importante establecer mecanismos de certificación que le pongan el sellito que garantiza la calidad y la seguridad de ese producto y que la gente después sea capaz de reconocer ese sellito y darle la importancia que tiene. Yo le he escuchado a usted hablar y he leído algunas de sus publicaciones de la importancia de lo que se conoce como ingeniería social y la componente humana de la ciberseguridad. Eso suena así como algo muy complejo, pero que es muy importante. ¿Nos puede comentar algo a propósito? Claro, la ingeniería social no es nada raro, es simplemente un conjunto de técnicas que utilizan los delincuentes y también los publicistas y muchísima más gente, pero en el caso de la ciberseguridad, los delincuentes, para manipularnos, para que esas cosas que uno a priori nunca haría, las haga. ¿Por qué no sé quién hizo clic en aquel enlace que apareció en un correo? ¿Por qué metió su contraseña en un sitio falso? ¿Por qué una mujer, y es un caso real, pagó un dinero para que un supuesto astronauta en la Estación Internacional Espacial tuviera acceso a una lanzadera para volver a la Tierra y encontrarse con ella? Puede parecer ridículo, ¿verdad? Pero hay un conjunto de técnicas que van manipulándote poco a poco para hacerte que hagas eso. Juegan con nuestras emociones, juegan con nuestras costumbres, con nuestras habilidades sociales, de ahí lo de ingeniería social, con la costumbre de ser educado, y con todo ello consiguen irnos engañando para hacer que cosas que a priori, como decía, uno diría, yo eso nunca lo voy a hacer, pues sea raro que no haya caído una persona en ese tipo de trampas y trucos. ¿Por qué es importante el factor humano? Pues mira, casi el 95-97, según las estadísticas que cojas, de las intrusiones han tenido, entre los pasos primeros que se dieron el delincuente, el engañar a alguien para que haga algo. Descárguete este programa, instálatelo, haz clic aquí, haz clic en esta He punto. necesitado un paso inicial de contribución de alguien en concreto. O lo ha necesitado o ha sido el camino más fácil, Claro, porque el problema es que el delincuente no va a por la tecnología normalmente. El delincuente va a por la información, porque le da dinero, y en última instancia por el dinero. Hoy día eso del hacker romántico... el Robin Hood de exactamente, eso no existe. No existe. Y si existe, es un caso aislado. Son grupos de delincuentes y estamos hablando del sector de la delincuencia que más dinero mueve a nivel mundial. Entonces, como van a por el dinero y la tecnología no es lo que les importa, ¿cuál es la forma más fácil? Pues a lo mejor la forma más fácil es engañar a alguien para que en vez de tener que craquear las contraseñas y obtenerlas, que te las den directamente. O en vez de conseguir instalar un ordenador de forma remota un programa, que se lo instale el propio usuario mediante un engaño. Te entiendo. Entonces, es importante por un lado por eso. Y es importante también porque si no tenemos en cuenta los aspectos humanos, la ciberseguridad no existe. Había un informe hace relativamente poco de la empresa Proofpoint, el estado del phish, viene de la palabra phishing, sí, de phishing, esos correos con los que nos intentan engañar, pues hablaba de que un 71% de los empleados de las empresas que habían encuestado, pues habían tomado o habían realizado acciones que ellos sabían que ponían en riesgo la seguridad de la empresa. Pero, que eran conscientes. Sí, eran conscientes de que eso... Sí, yo no debo hacerlo. No iba con la intención de hacer daño a la empresa, pero era consciente de que podría ser vulnerable para la empresa. Claro. ¿Por qué? Porque al final el empleado o la empleada lo que quiere es sacar el trabajo adelante. Entonces, en un momento de urgencia, pues tiras por el camino más fácil. Muchas veces por comodidad. No somos conscientes muchas veces de que la comodidad y la seguridad no van siempre de la mano. Por un ejemplo, como vas en el coche, tienes que llevar un cinturón de seguridad. ¿Es más cómodo ir sin cinturón? Claro. O sin casco, claro, hasta que tengas un accidente. Claro. Pues ese tipo de medidas que suponen una molestia, muchas veces la gente las ve como impedimentos. Volviendo al símil del coche, si yo lo que quiero es correr, ¿para qué quiero el freno?
Pero que si no tuvieras freno tú no podrías correr, porque correrías una vez, pero no podrías parar nunca. Entonces, o sea, que cada vez es mucho más relevante la componente esa personal para introducirse en este tipo de estrategias que son de ataques de ciberseguridad, claro. sí, ya digo, porque es el camino muchas veces más fácil Más para el sencillo. atacante. Muy bien. Ahora, y desde este colegio estamos trabajando mucho en las tecnologías emergentes, en la inteligencia artificial, y tiene un potencial grandísimo de ofrecernos nuevas posibilidades, pero también entiendo que nuevas posibilidades también para la ciberseguridad. Le puede dar herramientas la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías a también ser más robustos a nivel de ciberseguridad, ¿no? Cuando aparece una tecnología, pues siempre tendemos a mirar el lado bueno de las cosas. Uh-huh. Y la inteligencia artificial lo tiene. Entre otras cosas, pues en ambientes en los que a lo mejor sea difícil contar con un experto en temas médicos, el tener una inteligencia artificial entrenada para diagnosticar, pues puede ser una ayuda muy importante. En independencia de que después tenga que haber un facultativo que revise lo que ha hecho, pero, Sí, que es otro tema. pero a lo claro. mejor un triage rápido, la inteligencia artificial te lo puede hacer inmediatamente. Pero tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial puede ser utilizada para lo bueno y para lo malo. Los delincuentes, por ejemplo, las están utilizando para crear mensajes de phishing más convincentes, con un lenguaje más correcto, con unas componentes emocionales que te obliguen a actuar de forma más rápida, más creíbles. Uh-huh. Es Y un van problema. aprendiendo, además, claro. Claro, eso se utiliza una técnica que se llama entrenamiento adversarial, que tú coges dos guías, dos inteligencias artificiales, a una la programas para detectar un intento de engaño y a la otra para saltarse a la otra. Entonces, esta le lanza un ataque a esta lo detecta, esta aprende. Esta no lo detecta, le dice, no lo has detectado, esta aprende. Y al final las dos van evolucionando en paralelo, con lo cual tanto la buena como la mala evolucionan. El problema es si el que está haciendo eso es lo que quiere entrenar a una o a la otra. O a la otra. Entonces, los delincuentes buscan entrenar a la mala, los ciberdefensores, los buenos, digamos, tratamos de entrenar a la buena. Pero además la inteligencia artificial tenemos que tener en cuenta que conlleva también una serie de riesgos en sí misma. Para empezar, si entrenamos a una inteligencia artificial con datos que han sido corrompidos por un atacante, las conclusiones que va a alcanzar esa inteligencia Son artificial también erróneas, son claro. erróneos. Entonces tenemos que proteger a la inteligencia artificial de esos ataques. Si consigue el atacante interferir con la forma en que la inteligencia artificial percibe la realidad, de nuevo podemos Una engañarla. distorsión a la Eso, realidad. volviendo al tema de los coches, hubo muchos experimentos con cómo engañar a la inteligencia artificial para que pensara que hay un túnel, como en los dibujitos del Correcaminos, Sí. que se mete el... Sí. Pues claro, le pintas un túnel súper realista, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? O le pintas una señal de prohibido aparcar o de exceso de velocidad. Entonces, tanto en la entrada como en la salida, como en los propios procesos internos de la IA, si un delincuente se consigue meter, pues puede alterar gravemente ese funcionamiento. Y después están las aplicaciones que utilizan la IA, que también en la interfaz entre la IA y la aplicación puede haber riesgos para la seguridad. Y por supuesto también los buenos utilizamos la inteligencia artificial para diagnosticar problemas de seguridad, detectar y dar respuestas. Con lo cual al final, tecnologías como la IA yo creo que terminan creando un nuevo equilibrio, solamente que todos estamos un poquito mejor, tanto los malos como los buenos, con lo cual estamos de nuevo equilibrados, ¿no? Donde sí creo que puede haber una diferencia muy importante, a lo mejor incluso no es en el tema tecnológico, sino en el de la organización. El tema de que haya un apoyo desde la dirección de las organizaciones a la ciberseguridad, que no la vean como un gasto inútil, porque claro, es muy fácil... Una obligación. Claro. Es fácil verle la utilidad a comprar un equipamiento médico. Claro, compras una resonancia y sabes lo que te va a traer. Claro. Pero si gasto en ciberseguridad y no he tenido hasta ahora un incidente grave y no lo tengo mañana, a lo mejor me es difícil observar que a lo mejor no lo he tenido mañana porque conseguí parar no sé cuántos ataques gracias a la nueva tecnología que he incorporado. Entonces, el contar con el apoyo de la organización, que haya unas directrices claras que lleguen desde arriba hacia abajo y que los de abajo las conozcan y que le vean la importancia. Eso marca una diferencia mucho más importante quizás que la tecnología, porque al final la tecnología, ya te digo, es... Utilizar a las personas, claro. No sé si era Alicia a través del espejo, ¿no? La reina roja. Era correr y correr y correr para estar en el mismo sitio. Pues esto es lo mismo. Tenemos que correr y correr y correr porque como los adversarios también están corriendo,
no podemos dejar que nos ganen, pero al final mantenemos un equilibrio Ese desde hace equilibrio. años. En el sector sanitario tenemos, pues bueno, muchísima tecnología y los médicos en concreto utilizamos cada vez más tecnología y nosotros de este colegio estamos haciendo un gran esfuerzo por primero mostrar la nueva inteligencia artificial, un tema tan emergente que va a determinar nuestro desarrollo a corto, medio y largo plazo, pero también queremos sensibilizar sobre el tema de la ciberseguridad, ¿no? Por eso, pues en principio hemos empezado con este diálogo con usted y queremos hacer muchas más cosas, pero quiero saber si es también muy importante, usted decía, la información, la directriz de arriba abajo, si es muy importante también el papel de la formación, si es necesaria la formación, una formación básica inicial, para la mayoría de los médicos, para saber que hay determinadas cosas que nosotros tenemos que estar como muy cautos y prevenidos, ¿no? Claro, la formación es esencial, esencial. Hemos hablado antes, bueno, se ha hablado mucho de concienciación, acabas de nombrar una palabra que a mí me encanta, sensibilización. No basta con que sepamos que los riesgos están ahí, tienen que importarnos, tienen que ser algo que nos duela dentro, que nos afecte como personas. Y la capacitación es muy importante. De nada sirve decirle a alguien que viene un meteorito, pues si no hay solución. Entonces, si tienes que crear una formación, tienes que abordar esos tres campos. Concienciación para que sepas que está ahí, sensibilización para que te importe y capacitación para que seas capaz de dar respuesta a las amenazas que vas a tener en tu día a día. Que van a aparecer. Porque a medida que utilizas tecnología estás expuesto a ellas. Nosotros desde el Colegio de Médicos tenemos el firme propósito de seguir avanzando, no solo en mostrar, visibilizar los riesgos, sensibilizar, sino también dar las herramientas formativas al médico para que se pueda enfrentar a este día a día, y seguro que de la mano y del convenio que, si Dios quiere, firmaremos junto con su organización, pues desarrollaremos actividades de formación que seguro que serán del interés de nuestros colegiados, ¿no? Para finalizar este diálogo tan interesante, que solo ha querido poner un poco sobre la mesa los ingredientes de este guiso tan complejo en el que estamos, ¿no? Me gustaría que nos diera algún consejo sencillo para el médico del día a día, ¿no? Que después de ver este diálogo pueda decir, pues, oye, tengo que concienciarme y hacer estas dos cosas que nos han dicho, por ejemplo, ¿no? Pues mira, te voy a dar dos consejos. El primero tiene que ver con la importancia que tiene la información. Entonces, si manejas información muy importante, ten cuidado donde la guardas. No lleves información en sitios donde la puedas perder. Pendrive, o imagínate, el teléfono móvil, una nube, que tengo una cuenta en la nube que no sepas dónde claro, están. ¿Qué ocurre? Que tenemos que garantizar siempre tres cosas, que además es la definición clásica de la seguridad, es la disponibilidad, que nunca pierdas esa información, la integridad, que nadie la modifique sin tener, y la confidencialidad, que nunca escape del ámbito en el que tiene que estar. Entonces, si tu organización te está proporcionando un sitio de almacenamiento, utiliza ese y no utilices otro. ¿Va a ser mucho más cómodo a lo mejor el que tú tienes personal? Pues posiblemente haya situaciones... Un disco duro tuyo o lo que sea. Pero claro, ¿y si ese disco se rompe, se pierde, te lo roban? Tienes que tomar en consideración todos los posibles problemas que va a tener asociado el guardar esa información en una fuente, en un repositorio, en un sitio que no ofrece todas las garantías. Eso por un lado. Y por otro lado, volviendo a lo que hablábamos antes de la importancia de que se marquen unas directrices claras desde la dirección y que lleguen a todas las personas de la organización, el ser proactivo. Muchas veces cuando te imponen una medida de seguridad, lo ves como una molestia. Hablábamos del cinturón de seguridad. Pero si tú te compras un coche y ves que va sin cinturón de seguridad, lo más normal es que le digas al que te lo vende, oye, esto no viene... voy a comprarlo sin claro, el cinturón. Claro. ¿Por qué? Porque eso es obligatorio por un lado y por otro lado es necesario. ¿Entiendes? Pues esa necesidad que tenemos de seguridad, que seamos conscientes de ella y que en el caso de que las instrucciones no nos lleguen o porque no se hayan dictado o porque los cauces no sean todos los optimizados que tengan que ser, las demandemos, tomemos una actitud proactiva y andemos pues pendientes de que esa información nos llegue y de aplicarla una vez que nos llega. Muy bien, muchas gracias por estos dos consejos que son sencillos de llevar a cabo y que espero que nos sirvan a todos, ¿no? Y ya, hombre, no me gustaría despedirme si teniéndolo aquí, teniéndolo por primera vez aquí en el Colegio Médico,
no nos habla un poco del centro que usted dirige, del Centro de Ciberseguridad de Andalucía, que además está aquí en Málaga y que tenemos, bueno, mucha ilusión y confianza puesto en él, ¿no? Háblenos un poco de él. Pues sí, nos lo inauguraron a finales de año, nos lo inauguró el presidente de la Junta, Moreno, y es un centro que lo podéis encontrar en el puerto de Málaga, en el Palmeral de las Sorpresas, allí a medio camino. Y allí estamos para poner en marcha la estrategia andaluza de ciberseguridad y después desplegar todas las actuaciones que se derivan de ella. Y vamos a trabajar básicamente en 4 retos importantes que tiene Andalucía en materia de ciberseguridad. Uno es la propia administración pública. Tenemos que mirar cara adentro para mejorar y ser capaces de ofrecer mejores servicios de más calidad a la ciudadanía. Otro es Andalucía como un territorio llamado a ser un territorio líder en ciberseguridad. Tenemos un tejido empresarial muy fuerte en ciberseguridad, grandes expertos, y tenemos que reclamar ese papel que nos corresponde, pues tanto colaborando con otras entidades, difundiendo nuestros casos de éxito, internacionalizando nuestras empresas. Después tenemos, hablando de empresas, el tejido económico, tanto fomentando que las empresas incorporen la ciberseguridad en sus procesos. La cultura de la ciberseguridad. Como fomentando también que el sector de la ciberseguridad sea lo bastante fuerte como para dar soluciones a este tejido empresarial. Claro. Y finalmente, las personas, tanto las profesionales y los profesionales en ciberseguridad, pues creando talento, fomentando talento, manteniéndolo, reteniéndolo y atrayéndolo, pues desde temas de certificación, temas de formación, temas de crear las oportunidades laborales para estas personas, como la cultura de la ciberseguridad, de nuevo, dirigida a la ciudadanía. Hay colectivos que sabemos que están muy abandonados en este aspecto y que necesitan una atención muy fuerte. Y colectivos, además, que muchas veces dice uno, son las personas mayores, pero curiosamente son las personas más jóvenes, a lo mejor las más expuestas. Y más vulnerables, claro. Sí, porque conocen la tecnología, pero a lo mejor no conocen toda esa experiencia vital que tienen las personas mayores en cuanto a cómo se han visto expuestas a tantos engaños y a tantas circunstancias. Y las personas mayores que tienen esa experiencia y esa sabiduría, a lo mejor lo que les falta es la experiencia en el manejo de la tecnología. Curiosamente son los 2 extremos donde tenemos más dificultades. Pues muy bien, pues conociendo estas 4 líneas que seguro que van a redundar en implantar esa cultura de ciberseguridad aquí en Málaga y por supuesto en Andalucía, nos vamos a despedir, ¿no?, de este diálogo. Muchísimas gracias por su contribución a este primer diálogo sobre ciberseguridad, don Enrique, y hemos estado encantados de haberlo recibido aquí en el Colegio de Médicos de Málaga. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de exponernos un poquito y de manifestar la importancia de la ciberseguridad, y ha sido un placer. Pues con estas últimas palabras nos despedimos. Este es el primer acto, el primer iniciativa que hemos tomado desde el Colegio de Médicos en materia de ciberseguridad a nivel divulgativo, pero estén atentos porque vamos a seguir avanzando tanto en lo que decía don Enrique, ¿no? Por un lado, en seguir visualizando, visibilizando toda la problemática que hay en torno a los riesgos y a las amenazas que hay con las nuevas tecnologías en un ámbito digital, en una vida digital como la nuestra. Luego vamos a querer seguir también sensibilizando, o sea, que nos demos cuenta de la profundidad de los cambios que tenemos que introducir en nuestro día a día. Y finalmente también daremos un paso en materia de formación para que cualquier colegiado de aquí del Ilustre Colegio de Médicos de Málaga tenga la suficiente posibilidad de poder formarse primero a nivel básico y luego iremos ascendiendo en el nivel de formación en materia de ciberseguridad. Muchísimas gracias por su atención.